Hay momentos en los que el amor no termina con gritos ni portazos. Termina en silencio. Tan silenciosamente que casi no te das cuenta. No es con lágrimas, ni con rabia, sino con un sonido que sientes antes de entender. Como el hielo crujiendo bajo tus pies, como algo dentro de tu pecho que se tensa y se niega a soltarse. En la fiesta de la empresa, bajo luces cálidas y risas educadas, escuché ese sonido detrás de la barra. Entre estantes de cristal y reflejos tenues, vi a mi esposa besando a mi mejor amigo. Mi corazón no se aceleró. Se detuvo. No me moví. No hablé. Me giré hacia la esposa de él. Ella me miró con calma y dijo, mantén la calma. Necesitamos que muestren sus cartas. Me llamo Ethan Miller, y hasta esa noche, creía en la estabilidad tranquila. Tenía 51 años y llevaba viviendo en Chicago el tiempo suficiente para dejar de notar el invierno a menos que se volviera peligroso. Trabajaba como gerente senior de operaciones en una firma de consultoría donde nada llamativo sobrevivía y nada descuidado perduraba. Creía en los sistemas, en la documentación, en hacer las cosas bien, incluso cuando nadie miraba. Creía que mi matrimonio funcionaba de la misma manera. Jessica y yo llevábamos casados 23 años. Sin escándalos, sin bajos dramáticos, solo un cambio lento que no podía nombrar del todo. Conversaciones que terminaban pronto, cenas uno al lado del otro en lugar de juntos. El entendimiento tácito de que el trabajo era lo primero, hasta que un día dejó de serlo. La fiesta navideña se celebraba en el centro, en el salón de un hotel con candelabros demasiado grandes para el techo y jazz sonando lo suficientemente alto como para ahogar la honestidad. Recursos humanos lo llamaba construcción de relaciones. La dirección lo llamaba visibilidad. Jessica insistió en que asistiéramos. La gente se fija en quién aparece en pareja, dijo, ajustándose los pendientes en el espejo. ¿Importa? Lo dijo suavemente, razonablemente, de esa manera en que dices las cosas cuando ya has tomado una decisión. En la fiesta, se alejó de mí en cuestión de minutos, arrastrada a conversaciones cerca del centro de la sala. Se veía confiada, relajada, vista. La vi reírse de algo que dijo Tyler. Mi Tyler, el hombre que conocía desde mi primer año en la firma. Tyler Brooks había sido mi amigo más cercano durante más de 2 décadas. Habíamos compartido ascensos, malos jefes y bromas internas que sobrevivieron a despidos y reestructuraciones. Nuestras esposas se conocían bien. Nuestras vidas estaban trenzadas de formas que nunca había cuestionado. Tyler me dio una palmada en el hombro cerca de la barra, me entregó una bebida y bromeó sobre cómo la música le hacía sentirse viejo. Todo parecía normal, demasiado normal. Después de un rato, el ruido se volvió insoportable. Me disculpé y me dirigí hacia la barra, necesitando un momento donde nadie esperara nada de mí. La barra corría a lo largo del salón, parcialmente oculta por arreglos altos y botellas retroiluminadas. El camarero pulía copas. Alguien rió cerca. El bajo de la música retumbaba suavemente a través del suelo. Me acerqué y los vi. No a la vista de todos, no por descuido, sino escondidos detrás de la barra en un estrecho punto ciego que solo alguien familiarizado con la sala elegiría. Jessica y Tyler. La mano de él descansaba en su cintura, la de ella se curvaba en el cuello de su chaqueta. El beso era pausado, practicado, no robado, sino compartido. El tipo de intimidad que no pregunta si está permitida. La habitación no dio vueltas. No jadeé. Mi cuerpo simplemente apagó algo. Mi pecho se tensó tan repentinamente que pensé que me desmayaría de pie. Mis dedos se entumecieron contra el borde de la barra. Por un segundo me pregunté si esto era a lo que la gente se refería cuando decían que su corazón se congelaba, no metafóricamente, sino literalmente, como un músculo que se niega a seguir funcionando. No sé cuánto tiempo estuve allí. ¿Segundos? Tal vez más. La fiesta continuaba. Las copas tintineaban. Una mujer de RR. HH. Pidió otra ronda. La música nunca se detuvo. Retrocedí lentamente, como si un movimiento brusco pudiera romper lo que fuera que me mantenía entero. Fue entonces cuando noté a Amanda. Estaba al otro lado de la sala,
cerca del borde de la pista de baile. Su postura recta, su expresión ilegible. Sus ojos no buscaban. Estaban fijos en el mismo espacio estrecho detrás de la barra. Ella también los había visto. Nuestras miradas se cruzaron. Esperaba conmoción, lágrimas, ira. Lo que vi, en cambio, me inquietó mucho más, reconocimiento. Caminó hacia mí, con tacones firmes y rostro compuesto. Se detuvo a mi lado, lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Limpio, familiar. No miró a Tyler ni a Jessica. Miró al frente. No reacciones, dijo en voz baja. Aquí no. Tragué saliva. Tenía la garganta en carne viva. Lo sabías. Desde hace unas semanas, respondió ella. El tiempo suficiente para entender qué es esto realmente. Me volví hacia ella, confundido. ¿Qué quieres decir? Finalmente me miró de verdad. Esto no se trata solo de la aventura, dijo. Y confrontarlos ahora solo les daría espacio para mentir. Las palabras cortaron la niebla en mi cabeza. Lo llamarán un error, continuó. Un malentendido. Dirán que no fue intencional. Sacudí la cabeza ligeramente. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer? Su voz se mantuvo nivelada. Esperamos. ¿Esperar a qué? A que lo presenten ellos mismos, dijo. Para que nadie pueda fingir que esto fue un accidente. La miré fijamente, tratando de reconciliar la calma en su voz con el colapso que ocurría dentro de mi pecho. Al otro lado de la sala, Tyler se rió de algo que dijo Jessica. Ella se inclinó más cerca de él, inconsciente o despreocupada de que todo debajo de ella ya se estaba agrietando. Amanda habló de nuevo, más suave esta vez. No quería creerlo al principio. 20 años no desaparecen de la noche a la mañana, pero las mentiras hacen una cosa muy bien, dejan rastros. ¿Qué tipo de rastros? Pregunté. Del tipo que no terminan en el dormitorio, dijo. Terminan en papel. Sentí una fría comprensión asentarse. Esto no era solo traición. Era planificación. Ella puso una mano suavemente sobre mi brazo, no para consolarme, sino para anclarme. Mantén la calma, Ethan, dijo. Necesitamos que terminen lo que empezaron. La música subió de volumen. Alguien aplaudió cerca del escenario. La fiesta avanzó como si nada hubiera pasado. Pero algo había pasado. Aún no sentía ira. Sentía enfoque. Por primera vez esa noche, entendí que lo que había presenciado no era el final de mi matrimonio. Era la escena inicial de un ajuste de cuentas. Y esta vez, el silencio no era rendición. Era estrategia. Salí de la fiesta solo. No me despedí. No busqué a Jessica ni a Tyler. Pasé por delante del puesto de ballet, me ajusté el abrigo contra el frío de Chicago y salí a una noche que olía levemente a nieve y escape de autos. La ciudad ya estaba vestida para diciembre. Aguanieve sucia en el bordillo. Banderas del Black Friday ondeando en las farolas. Gente corriendo con bolsas y planes que no me incluían. Jessica me envió un mensaje de texto 20 minutos después, me entretuvieron en una conversación con legal y finanzas. No me esperes despierto. Miré el mensaje en un semáforo en rojo. Las palabras parecían elegidas cuidadosamente, como alguien practicando una mentira que ya se había contado a sí misma. Está bien, escribí de vuelta. No era perdón. Era contención. La casa estaba oscura cuando llegué. Silenciosa de una manera que parecía escenificada, como una casa piloto después del horario de cierre. Dejé mis llaves en la mesa de entrada y me quedé allí más tiempo del necesario, escuchando. Sin televisión, sin lavavajillas, solo el zumbido bajo de la calefacción luchando contra el frío. Me serví un vaso de agua y lo bebí demasiado rápido. Me temblaba la mano y el vaso golpeó la encimera con un sonido sordo que resonó por la cocina. En la sala de estar, el árbol de Navidad brillaba a medio terminar. Jessica había querido decorarlo juntos una vez que las cosas se calmaran.
Me paré frente a él y sentí que algo dentro de mí cedía. No dramáticamente, no todo a la vez, sino como una costura deshaciéndose. Me senté en el sofá y miré mi reflejo en la ventana negra. No reconocí al hombre que me devolvía la mirada. No porque pareciera roto, sino porque parecía alerta, despierto de una manera que no había estado en años. No lloré. Eso me sorprendió. Cuando Jessica llegó a casa cerca de la medianoche, la oí antes de verla. Tacones fuera, llaves dejadas caer, un suspiro que sonaba ensayado. Te fuiste temprano, dijo, entrando en la sala. Pensé que seguirías allí. No me sentía muy bien, respondí. Ella asintió, pasando ya de largo. Noche larga. Me besó la mejilla, rápido, familiar, eficiente, y subió a ducharse. El agua comenzó a correr. Me quedé en el sofá, contando los segundos entre respiraciones, preguntándome si la culpa sonaba como agua corriente. Cuando vino a la cama, se durmió casi de inmediato, dándome la espalda. Me quedé despierto mirando al techo, catalogando momentos que había desestimado durante meses. Reuniones tardías que se extendían más allá de la medianoche. Contraseñas cambiadas sin explicación. Su teléfono boca abajo sobre la mesa. La forma en que había dejado de preguntarme por mi día. En algún momento antes del amanecer, un pensamiento se asentó pesadamente en mi pecho. La peor parte no fue el beso. Fue la certeza de que ella había dejado de verme mucho antes de que sucediera. A la mañana siguiente, me desperté temprano. Jessica dormía boca abajo, relajada, sin problemas. La observé un momento, buscando señales, remordimiento, ansiedad, algo. No había nada. En la cocina, hice café y lo bebí de pie. Las noticias sonaban suavemente, titulares sobre mercados, despidos y costos en aumento. Revisé nuestra cuenta conjunta mientras el café se enfriaba. Nada dramático, sin grandes retiros, pero había patrones. Pequeñas transferencias, tiempos consistentes, etiquetas lo suficientemente vagas para pasar desapercibidas, consultoría, anticipo de viaje. Números que se repetían como hábitos. Me dije que probablemente no era nada. No me lo creí. En el trabajo, la oficina bullía con la energía posterior a la fiesta. ¿Viste a Tyler manejando la sala? Jessica realmente sabe lo que hace, viene una gran presentación. Tyler pasó por mi escritorio a media mañana, con su sonrisa fácil en su lugar. Gran asistencia anoche, dijo. Se sintió como impulso, ya sabes. Seguro que sí, respondí. Se apoyó en mi escritorio y habló sobre el próximo lanzamiento, como la dirección estaba emocionada, como este proyecto podría cambiarlo todo. Mientras hablaba, me di cuenta de algo inquietante. Sonaba ensayado. Jessica envió un mensaje justo antes del almuerzo, te extraño. Cena esta noche. Miré el mensaje más tiempo del necesario. Claro, respondí. Al mediodía, salí del edificio y caminé unas cuadras a pesar del frío. Necesitaba aire que no oliera a ambición reciclada. Me senté en un banco en un parque pequeño, mi aliento empañando el aire, y revisé mi teléfono de nuevo. Un nuevo mensaje esperaba de un número desconocido. Deberíamos hablar. No sobre sentimientos, sobre hechos. Amanda. Mi pulgar flotó sobre la pantalla. Parte de mí quería ignorarlo. Ir a casa, cenar, fingir que la noche anterior no había roto nada. Ese instinto había mantenido mi vida ordenada durante mucho tiempo. Pero siguió otro pensamiento, más silencioso y peligroso. Si Amanda me estaba buscando, significaba que esto era más grande que yo. Escribí de vuelta, ¿cuándo? Su respuesta llegó de inmediato, mañana por la mañana, 8 de la mañana Corner Café en Maple y Tir. Lugar pequeño, discreto. Bloqueé mi teléfono y exhalé lentamente. Esa noche, Jessica habló sobre el trabajo durante la cena, sobre el estrés, sobre sentirse ignorada. Se rió suavemente y buscó mi mano. La dejé. Estás callado, dijo. ¿Todo bien? Estoy cansado, respondí. Era verdad, solo que no de la manera que ella pensaba.
Esa noche, después de que ella se durmiera, me quedé despierto de nuevo, pero mis pensamientos no daban vueltas esta vez. Se estaban alineando. Amanda sabía más de lo que había dicho. Tyler estaba involucrado en algo deliberado, y fuera lo que fuera, no se iba a resolver con honestidad o disculpas. No sentía rabia. Sentía la inconfundible presión de una decisión formándose. El silencio había protegido mi vida una vez. Ahora se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. El café en Maple Tirde estaba casi vacío cuando llegué. Era uno de esos lugares diseñados para gente que no quería quedarse mucho tiempo. Mesas de madera apagada, tazas de cerámica sencillas, sin música lo suficientemente alta para invitar a la emoción. Elegí un asiento cerca del fondo frente a la ventana donde podía vigilar la calle sin ser observado. La nieve de la noche anterior se aferraba al bordillo en montones grises. El invierno de Chicago no se anunciaba dramáticamente. Simplemente se quedaba. Pedí café negro y no lo toqué. Amanda llegó exactamente a tiempo. Llevaba un abrigo oscuro abotonado hasta arriba, el cabello recogido sueltamente, sin maquillaje más allá de lo necesario para parecer despierta. Escaneó la sala una vez, me vio y caminó hacia mí sin dudarlo. Gracias por venir, dijo en voz baja, sentándose. No estaba seguro de si debía hacerlo, respondí honestamente. Ella asintió. Es normal. Nos sentamos en silencio un momento, no incómodo, sino medido. Luego colocó una carpeta delgada sobre la mesa entre nosotros. El cartón hizo un sonido final suave al aterrizar. Me enteré hace unas 3 semanas, dijo. No del alcance completo, solo lo suficiente para saber que algo andaba mal. Levanté la vista. ¿Lo confrontaste? Sí, dijo, y soltó un suspiro lento. Una vez, en privado. Dijo que no era nada, que él y Jessica solo estaban colaborando, que yo estaba imaginando cosas porque estaba cansada. Sentí un aguijonazo familiar ante eso. Qué fácil podía reformularse la duda como debilidad. ¿Quería creerle? Continuó. 20 años no desaparecen de la noche a la mañana, pero las mentiras tienen una forma de volverse descuidadas. Abrió la carpeta. Dentro había capturas de pantalla impresas, mensajes entre Tyler y Jessica. No gráficos, no románticos. Peor que eso, confiados, estratégicos, llenos de referencias a reuniones, borradores, próximos pasos. Fueron cuidadosos, dijo Amanda. Sin fotos, sin lenguaje obvio. Pero una vez que dejas de buscar afecto y empiezas a buscar coordinación, todo está ahí. Tragué saliva con dificultad. No vine a ti de inmediato, agregó. Porque al principio, pensé que esto era solo una aventura. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora sé que no lo es. Deslizó otra página hacia adelante. Estados de cuenta bancarios, transferencias divididas en incrementos que evitaban el escrutinio, pagos etiquetados genéricamente, fechas que coincidían demasiado bien con viajes de conferencias y cenas con clientes. Un número atrapó mi ojo inmediatamente. Nuestra cuenta conjunta. Mi pecho se tensó. ¿Tomaron dinero? Sí, dijo Amanda, pequeñas cantidades a lo largo del tiempo, suficiente para probar los límites. Miré el papel, un sabor metálico subiendo en mi boca. No conmoción, reconocimiento. Revisé nuestras cuentas anoche, dije. Vi patrones. Me dije a mí mismo que lo estaba imaginando. No lo estabas, respondió. Y esa es la parte que me hizo ir despacio. La miré. ¿Ir despacio? Si reportara esto inmediatamente, explicó, alegarían que fue accidental, acceso superpuesto, controles deficientes, tal vez incluso culparían a contabilidad. Golpeó la carpeta ligeramente. Pero la intención es más difícil de negar. Me recosté en mi silla. El café entre nosotros se había enfriado. ¿Qué necesitas de mí? Pregunté. Confirmación, dijo. ¿Y paciencia? Sacó una tableta y abrió una presentación. ¿Mi presentación? La estructura era idéntica. Los títulos de las diapositivas reflejaban los míos.
Incluso el orden de los ejemplos seguía la misma lógica. Una oración en la diapositiva 4 todavía contenía el error tipográfico que pretendía arreglar hace meses. «¿La copiaron?», dije en voz baja. «Sí», respondió ella. «Y planean presentarla como propia la próxima semana». Algo se asentó en mi pecho entonces. No ira, no desesperación. Claridad. Si los confrontamos ahora, dije lentamente, dirán que fue compartido. Colaborativo, asintió ella. Exactamente. Así que, dejamos que la presenten. Sí. Para que tengan que explicarlo, continué pensando en voz alta. Para que legal pueda ver que no fue accidental. Ella me miró a los ojos. Necesitamos que terminen lo que empezaron. Me pasé una mano por el pelo. Esto va a hacer estallar todo. Amanda miró sus manos. Por primera vez, su compostura se quebró. Lo sé, dijo. No odio a Tyler por elegirla a ella. Odio que eligiera mentiras en lugar de terminarlo. Su voz se estabilizó de nuevo. Pero he terminado de protegerlo. Pensé en la mano de Jessica sobre la mía la noche anterior. La forma en que había dicho que se sentía ignorada, la facilidad con la que había mentido. Estoy dentro, dije. Amanda exhaló lentamente, el alivio pasando por su rostro como una sombra levantándose. Entonces hacemos esto limpio, dijo. Sin teatro, solo hechos, metadatos, registros de acceso, registros bancarios. Asentí. Puedo ayudar con eso. Cuando nos levantamos para irnos, ella hizo una pausa. Una cosa más, dijo. Habrá momentos en los que querrás confrontarla, exigir explicaciones. Ya sabía lo que iba a decir. No lo hagas, continuó. La emoción les da espacio para reescribir la historia. Afuera, el frío golpeó fuerte. Caminé de regreso hacia la oficina con la carpeta bajo el brazo, mis pasos lentos y deliberados. No estaba enojado. Me estaba ajustando. Y por primera vez desde la fiesta, entendí el peso real de lo que estábamos cargando. La verdad no era ruidosa. Era pesada. Los siguientes 7 días pasaron más lentamente de lo que deberían. No porque el tiempo se arrastrara, sino porque cada hora tenía peso. Cada conversación, cada correo electrónico, cada comida compartida se sentía como si perteneciera a 2 vidas diferentes sucediendo a la vez. En la superficie, nada cambió. Todavía me despertaba antes de mi alarma, todavía vertía café en la misma taza astillada, todavía besaba a Jessica en la mejilla antes del trabajo y preguntaba por sus reuniones. Asentía a Tyler en el pasillo. Respondía correos. Asistía a llamadas de planificación. Sonreía cuando se esperaba. Me volví muy bueno pareciendo normal. Por debajo, todo se tensaba. Amanda y yo hablábamos solo cuando era necesario. Mensajes cortos, lenguaje preciso, sin especulaciones, sin abreviaturas emocionales. Cada intercambio asumía que algún día podría ser leído en voz alta por alguien que no nos conocía. Solo hechos. Para el segundo día, extraje los registros de acceso de ti bajo el pretexto de una auditoría de rutina. Nada llamativo, sin alarmas, solo marcas de tiempo y direcciones IP que contaban una historia tranquila y convincentemente. Las credenciales de Jessica habían accedido a mis carpetas de proyectos archivados tarde en la noche, 2 veces. Ambas veces coincidieron con los días en que Tyler había solicitado borradores actualizados para revisión. Lo documenté. En el tercer día, encontré el primer momento de debilidad. Era tarde. Jessica estaba dormida. Me senté solo en la sala de estar desplazándome por fotos antiguas en mi teléfono. Cenas de acción de gracias, instantáneas de vacaciones, una mañana de Navidad donde ambos parecíamos más jóvenes y tontamente confiados. Mi pecho se tensó. Tragué saliva con fuerza. Por un momento, quise despertarla, preguntar por qué. Preguntar si algo de eso había sido real. Me levanté, caminé hasta la mitad de las escaleras, luego me detuve. La emoción les da espacio para reescribir la historia. Me di la vuelta y volví al sofá.
Para el cuarto día, Tyler me pidió revisar la versión final de la presentación. Solo quiero que le eches un ojo, dijo casualmente, apoyándose en el marco de mi puerta. Ya sabes cómo es la dirección. Por supuesto, respondí. Mándamela. Lo hizo sin dudarlo. Esa noche, comparé los archivos lado a lado. Mismo flujo, mismo fraseo, misma lógica, incluso la misma diapositiva innecesaria que debatí cortar meses antes. No habían colaborado. Habían copiado. Amanda confirmó lo que ya sabía, los metadatos están intactos. Las fechas de creación no mienten. El quinto día, el comportamiento de Jessica cambió de nuevo. Estaba más cálida, casi nostálgica. Cocinó la cena 2 veces, sugirió un viaje de fin de semana después de que las cosas se calmaran, tocó mi brazo cuando hablaba como si comprobara si yo todavía estaba allí. Culpa, tal vez, o instinto. De cualquier manera, reforzó lo que Amanda me había advertido, se sentían seguros. Esa noche, finalmente revisé nuestra cuenta de jubilación, la que rara vez discutíamos, la que tratábamos como una habitación cerrada. Nada dramático, pero de nuevo, patrones, pequeñas reasignaciones, retiros a corto plazo enmascarados como ajustes internos. No era imprudente. Era practicado. El sexto día, Amanda me llamó por primera vez. No un mensaje, una llamada. Estoy cansada, admitió en voz baja. No de esto, sino de fingir que no extraño quien solía ser él. No la interrumpí. No lo odio por elegirla a ella, continuó. Odio que eligiera el engaño sobre la honestidad, sobre los finales. Hubo silencio en la línea. No pesado, solo real. Ya casi llegamos, dije. Lo sé, respondió. Y eso me asusta más de lo que lo hizo el principio. El último día llegó sin señales de advertencia. Jessica salió temprano, vestida cuidadosamente. Tyler envió un emoji de pulgar arriba en el chat grupal. El edificio zumbaba con anticipación. El lanzamiento estaba programado para media tarde. Dirección, legal, RR. HH. Todos presentes. Al mediodía, Amanda envió el mensaje final, todo está listo. Legal tiene el archivo. Los dejamos hablar. Lo leí 2 veces. Luego lo borré. A las 2:30, tomé mi asiento en la segunda fila de la sala de conferencias. Amanda se sentó 3 asientos detrás de mí, en un ángulo ligeramente alejado. No nos reconocimos. Tyler estaba en el podio, confiado y relajado. Jessica a su lado, tableta en mano. Comenzaron. Y mientras lo hacían, entendí algo con absoluta claridad. Esto no se trataba de atraparlos en una mentira. Se trataba de dejar que la probaran. La presentación comenzó como lo hacen todas las reuniones importantes, en silencio. Sin música dramática, sin tensión que nadie pudiera nombrar todavía. Solo el suave barajar de papeles, el bajo zumbido del proyector, el educado carraspeo de gargantas mientras la gente se acomodaba en sus asientos. Fuera de las paredes de cristal de la sala de conferencias, el cielo de Chicago colgaba bajo y gris, el tipo de tarde de invierno que hacía que todo se sintiera más pesado de lo que parecía. Me senté en la segunda fila, manos cruzadas, ojos al frente. Amanda estaba 3 asientos detrás de mí. No me di la vuelta. No necesitaba hacerlo. Su presencia era constante, como un punto fijo al que podía volver si mis pensamientos comenzaban a divagar. Tyler subió primero. Parecía confiado, relajado, el tipo de hombre que creía que estaba a punto de ser recompensado por su paciencia y astucia. Agradeció a la dirección por su tiempo, hizo una pequeña broma sobre las agendas largas y se lanzó a la diapositiva de apertura. Esta iniciativa representa una oportunidad estratégica, dijo con voz suave, una que nos posiciona para un crecimiento a largo plazo. Las cabezas asintieron. Jessica tomó el relevo sin problemas, explicando plazos y entregables con facilidad practicada. Hablaba como si las palabras fueran suyas, como si no las hubiera sacado enteras del trabajo de otra persona. Observé sus manos mientras gesticulaba, firmes, controladas. Sentí que algo se tensaba en mi pecho.
No ira, no dolor, reconocimiento. Este era el momento que Amanda había estado esperando. No el beso, no las mentiras en casa. Esta intención. Ya no se escondían. Estaban reclamando. A los 5 minutos de la presentación, la puerta en la parte trasera de la sala se abrió silenciosamente. Nadie se volvió al principio. Entraron 2 personas, una de legal, otra de cumplimiento. El cambio en la sala fue sutil pero inmediato. Las sillas se enderezaron, los bolígrafos se detuvieron. La directora general, CEO, miró hacia ellos, luego volvió a la pantalla. Antes de continuar, dijo ella uniformemente, necesitamos abordar algo. Tyler vaciló solo una fracción de segundo demasiado larga. Sí, dijo, forzando una sonrisa. La CEO cruzó las manos sobre la mesa. Legal recibió documentación esta mañana planteando preocupaciones sobre el origen de este material. La sala se quedó quieta. Los ojos de Jessica parpadearon hacia Tyler. Esta documentación incluye borradores originales, registros de acceso, metadatos y registros financieros, continuó la CEO. Vamos a pausar la presentación. Tyler soltó una risa corta. Estoy seguro de que esto es un malentendido. Legal dio un paso adelante. Nos gustaría que explicara por qué grandes porciones de esta presentación coinciden con archivos internos creados por el señor Miller palabra por palabra, incluyendo marcas de tiempo anteriores a su participación. Cada cabeza en la sala se volvió hacia mí. Me puse de pie. Sí, dije con calma. Esos borradores son míos. He conservado los originales con fechas de creación e historiales de acceso. Jessica inhaló bruscamente. Tyler sacudió la cabeza. Ethan compartió esos archivos. Esto fue colaborativo. Legal asintió. Consideramos eso, por lo cual también revisamos los registros de acceso. Miró a Jessica. Sus credenciales accedieron a las carpetas de archivo del señor Miller en 2 ocasiones separadas fuera del horario laboral normal. La cara de Jessica se drenó de color. Me pidieron que revisara algo, dijo, con voz temblorosa. No planeé. La CEO levantó una mano. No hemos terminado. Cumplimiento añadió. También identificamos transferencias vinculadas a una LLC recién formada financiada a través de cuentas conectadas a ambos presentadores. Estas coinciden con las fechas en sus reembolsos de viaje. La compostura de Tyler se rompió. Esto está fuera de contexto, dijo rápidamente. Teníamos la intención de aclarar la propiedad antes. ¿Antes de presentarlo como propio? Preguntó la CEO. Silencio. Los ojos de Jessica se llenaron de lágrimas. Me sentí atrapada, dijo suavemente. Él me dijo que era temporal, que lo arreglaríamos. Nadie respondió. La CEO se dirigió a Legal. Suspendan la presentación. Escolten al señor Brooks y a la señora Miller a RR. HH. Seguridad apareció, no agresivamente, solo lo suficientemente presente para terminar la conversación. Mientras Tyler recogía sus cosas, sus ojos se encontraron con los míos. Por primera vez, no había confianza allí, solo cálculo dando paso a la realidad. Amanda se puso de pie mientras los sacaban. Su expresión ilegible. Cuando la sala se vació, la CEO se dirigió a los que quedaban. Esta reunión se levanta. Haremos un seguimiento con los próximos pasos. La gente salió en silencio. Conversaciones, miradas silenciosas, cuidadosas. La sala se sentía más pequeña ahora, despojada de ilusión. Amanda pasó a mi lado al salir. Necesitábamos que lo dijeran en voz alta, murmuró. Lo hicieron. Asentí. Fuera de la sala de conferencias, Jessica esperaba cerca de los ascensores con los brazos envueltos alrededor de sí misma. Ethan, dijo. Por favor. Me detuve a unos pies de distancia. No quería que fuera así, susurró. Lo sé, respondí. Pero querer no es lo mismo que elegir. Su boca se abrió, luego se cerró de nuevo.
Pasé de largo sin otra palabra. En el pasillo, sentí que algo se aflojaba. No alivio exactamente, sino liberación. La verdad no había explotado. Simplemente se había puesto sobre la mesa. Innegable. Y eso era suficiente. El pasillo se sintió más largo después de que los escoltaron fuera. No físicamente, solo emocionalmente, como si el aire mismo se hubiera espesado. Las conversaciones comenzaban y se detenían en murmullos bajos. La gente evitaba el contacto visual. Las puertas se cerraban más suavemente de lo habitual, como si el edificio intentara no hacer ruido. No volví a mi asiento. Salí afuera, dejando que el aire frío de Chicago me golpeara la cara. La nieve caía ligeramente, del tipo que no se comprometía a caer, pero persistía de todos modos. La ciudad seguía moviéndose. Pasaban coches. Alguien discutía por teléfono. La vida aparentemente no se detenía por colapsos morales. Amanda se unió a mí un momento después. No dijo nada al principio. Yo tampoco. Lo suspenderán hoy, dijo finalmente. RR. HH. Ya comenzó el papeleo. ¿Y Jessica? Pregunté. Licencia administrativa, respondió. Legal solucionará el resto. Asentí. Complicado, como se esperaba. Nos quedamos allí un rato más. Dos personas que acababan de ver su pasado separarse limpiamente del presente. Estoy cansada, dijo Amanda en voz baja. No era una queja, solo un hecho. Lo sé, respondí. Dentro, la empresa entró en modo de control de daños con la eficiencia de un lugar que había practicado para este tipo de momento. Se enviaron correos electrónicos, cambiaron los calendarios, se pospusieron reuniones, un breve aviso interno siguió antes del final del día. 2 empleados han sido puestos en licencia pendiente de investigación por violaciones de la política de la empresa. Sin nombres, sin explicaciones. Lenguaje limpio para una verdad desordenada. Me fui a casa temprano. La casa se sentía diferente cuando abrí la puerta, no hueca como antes, sino tensa, como si algo hubiera estado esperando a que yo llegara. Jessica estaba sentada en la mesa del comedor, con el abrigo todavía puesto, su bolso intacto a sus pies. Sus ojos estaban rojos, pero su postura era rígida, como si hubiera ensayado lo que iba a decir. Me tomaste por sorpresa, dijo. Dejé mis llaves con cuidado. Dejé de encubrirte. Su mandíbula se tensó. Podrías haber hablado conmigo. No tenías que humillarnos. Esto no se trataba de humillación, dije. Se trataba de la verdad. Ella se puso de pie bruscamente. ¿Planeaste esto? Sí, respondí. La palabra aterrizó dura entre nosotros. Ella buscó en mi cara. Tal vez ira, tal vez satisfacción. No encontró ninguna de las dos. Planeé no ser mentido más, continué. Planeé no perder mi trabajo, mi nombre y mi futuro. Tranquilamente, su voz se quebró, me sentí invisible. Dejé que el silencio se estirara antes de responder. Te creo, dije. Pero sentirse invisible no justifica borrar a otra persona. Se hundió de nuevo en la silla. Por un momento, ninguno de los dos habló. Luego metí la mano en mi maletín y coloqué un sobre delgado sobre la mesa. ¿Qué es eso? Preguntó. Claridad, dije. Dentro había copias de estados financieros, un acuerdo de separación preliminar preparado por un abogado de confianza y una lista de pasos ya tomados, cuentas aseguradas, contraseñas cambiadas, accesos revocados. Ella miró los papeles como si estuvieran escritos en un idioma que no había aprendido. Hablaste con un abogado, susurró. Hablé con la realidad, respondí. El abogado ayudó a traducir. Se cubrió la cara con las manos. Nunca quise lastimarte, dijo. Pensé en eso. Lo sé, respondí. Pero la intención importa. Me enseñaste eso esa noche. Jessica hizo una maleta y se mudó a la habitación de invitados. Dormí solo en la cama que habíamos compartido durante décadas y sentí algo inesperado,
alivio. No porque hubiera ganado, no porque hubiera castigado a nadie, sino porque ya no estaba negociando con la negación. Los días siguientes se desarrollaron con precisión. Legal me entrevistó. Proporcioné documentación. T confirmó los registros de acceso. Cumplimiento rastreó las transacciones. Cada departamento trabajó en aislamiento, metódico y sin emociones. Los hechos se mueven más rápido de lo que los sentimientos jamás podrían. Tyler no me contactó. Jessica y yo hablamos solo sobre logística, reenvío de correo, horarios, el perro. Se disculpó una vez en voz baja, sin expectativas. Lo acepté sin prometer perdón. Quería perdonarte, le dije una noche. Pero el perdón no significa seguir viviendo juntos. Ella asintió, entendiendo demasiado tarde lo que eso significaba. Una tarde, me encontré solo en mi oficina empacando viejos borradores de proyectos. No sentí ira mientras vaciaba el cajón, solo finalidad. Tomé solo lo que importaba. Mientras cerraba mi bolso, me di cuenta de que algo más había cambiado. No tenía miedo de lo que venía después. El miedo había vivido en la incertidumbre, en sentir que algo estaba mal y convencerme de que no valía la pena confrontarlo. Ahora, con todo expuesto, el miedo no tenía dónde esconderse. Esa noche, Amanda y yo nos reunimos para una cena tranquila en un restaurante que ninguno de los dos había visitado antes. Terreno neutral. No hablamos de Tyler. No hablamos de Jessica. Hablamos de dormir, de terapia, de lo extraño que se sentía estar cansado de una manera limpia. No me siento victoriosa, dijo en un momento. Yo tampoco, respondí. Ella asintió. Bien. Eso significa que no nos perdimos a nosotros mismos. Cuando llegué a casa, Jessica se había ido. Una nota esperaba en el mostrador: me quedaré con mi hermana por un tiempo. La doblé una vez y la puse en un cajón. Esa noche, por primera vez desde la fiesta, dormí profundamente. No porque todo estuviera resuelto, sino porque ya nada estaba oculto. La casa aprendió a estar tranquila de nuevo. No la tranquilidad quebradiza que sigue a una discusión o la tranquilidad hueca de esperar a que alguien llegue a casa. Esto era diferente. Se asentó lentamente habitación por habitación, como si las paredes mismas se estuvieran ajustando a una nueva verdad. Cambié las cerraduras 2 días después de que Jessica se fuera. No por ira, no por miedo, por claridad. Separé las cuentas, comenzando con los ahorros conjuntos y el fondo de jubilación. El papeleo del 401(k) tomó más tiempo de lo esperado, formularios, firmas, periodos de espera, pero había consuelo en el proceso. Los números se alinearon. La propiedad se definió. Nada era vago ya. Jessica pasó una vez a mitad de semana para recoger algunas cosas restantes. Se paró en la puerta como una invitada, insegura de las reglas. Hablamos en voz baja, prácticamente. Se disculpó de nuevo, esta vez sin explicación ni defensa. Sé que decir lo siento no arregla nada, dijo. No, respondí, pero importa cómo lo dices. Ella asintió, con los ojos bajos, luego se fue sin mirar atrás. En el trabajo, la investigación avanzó sin espectáculo. El nombre de Tyler desapareció de los calendarios. La oficina de Jessica permaneció a oscuras. El proyecto que intentaron reclamar fue congelado, luego reasignado bajo revisión formal, esta vez con documentación tan exhaustiva que no dejaba lugar a interpretación. La dirección me agradeció por mi profesionalismo. Legal me agradeció por mi moderación. Nadie lo llamó valentía. No necesitaba que lo hicieran. Una tarde, pasé por la sala de conferencias donde todo se había deshecho. Las sillas estaban apiladas, el proyector desenchufado. La luz del sol atravesaba el suelo de una manera que hacía que el espacio se sintiera ordinario de nuevo. La sala había hecho su trabajo. Amanda y yo seguimos en contacto, aunque nuestras conversaciones cambiaron. Menos evidencia, más vida. Nos reunimos para tomar café un sábado por la mañana en el mismo café en Maple y Tir. El deshielo goteaba del toldo afuera.
La gente escribía en computadoras portátiles, discutía suavemente sobre nada importante, vivía sus vidas a pulgadas de las nuestras sin saber cuán cerca se sentaban del borde del colapso de otra persona. ¿Cómo estás durmiendo?, preguntó ella. Mejor, dije. Todavía me despierto temprano. Pero no me quedo allí preguntándome qué me perdí. Ella sonrió levemente. Igual. Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. ¿Alguna vez piensas en haberlo confrontado antes?, preguntó. ¿Decir algo en el momento en que supiste? Consideré la pregunta. A veces, dije, pero luego recuerdo que esperar no fue debilidad. Fue preparación. Ella asintió. La gente confunde el silencio con la rendición. Eso es porque no ven el trabajo que sucede debajo, respondí. El trabajo silencioso que había aprendido era elegirme a mí mismo de maneras que no había hecho antes. Correr de nuevo por las mañanas, incluso cuando las aceras estaban resbaladizas con la suciedad del invierno. Cocinar comidas que llevaban tiempo. Rechazar reuniones que no importaban. Decir no sin explicarme. Empecé terapia no porque me sintiera roto, sino porque quería entender cómo había ignorado mis propios instintos durante tanto tiempo. Pasaron los meses. La empresa se estabilizó. Me ofrecieron un papel de liderazgo en una nueva iniciativa, una construida de manera transparente, colaborativa, con supervisión que se sentía casi tranquilizadora. Acepté, no por validación, sino porque se sentía limpio. Jessica y yo finalizamos la separación sin drama. Ella siguió adelante rápidamente. Le deseé lo mejor sin seguir su camino. Una noche, me paré en la encimera de la cocina y dejé un vaso de agua. El sonido llamó mi atención. No fue agudo. No fue quebradizo. Aterrizó sólidamente. ¿Entero? Sonreí sin darme cuenta. La verdad sobre lo que la gente llama venganza silenciosa es esta, no es venganza en absoluto. Es la decisión de dejar de desaparecer. De dejar de absorber daño y silencio y llamarlo amor. De dejar de confundir resistencia con dignidad. De dejar de confundir paciencia con autoborrado. Es el momento en que eliges ver claramente y luego actuar sin crueldad, sin espectáculo, sin pedir permiso. El verdadero espectáculo nunca necesitó una audiencia. Solo necesitaba la verdad. A veces pienso en esa noche en la fiesta. La música, las risas, la forma en que todo parecía intacto hasta que no lo estuvo. Recuerdo lo cerca que estuve de confrontarlos en el momento. Qué fácil habría sido explotar. Y estoy agradecido de no haberlo hecho, porque esperar no me costó mi voz. Le dio su forma. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez te has quedado en silencio para protegerte o te has preguntado si confrontar la verdad de inmediato era la elección correcta, me gustaría saberlo. ¿Alguna vez has elegido el silencio como estrategia o elegiste enfrentar las cosas de frente? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación y dime desde dónde estás escuchando. Tenemos muchas más historias como esta. Historias sobre dignidad, claridad y reconstrucción sin perderte a ti mismo. Si deseas continuar este viaje con nosotros, considera suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. A veces, los finales más fuertes no hacen ruido, hacen espacio.